La encuentro bellísima porque está de una manera muy original, recreada la albufera en el centro del Almudín y alrededor de esa recreación del lago, de la fauna, de la flora, de las embarcaciones propias, etcétera. Pues en el entorno está toda la historia, con una brillantez importante, con casi 200 documentos originales. El que enguany puguem celebrar el centenari de la compra de l'Ajuntament de l'Albufera i el 25 aniversari del Parc Natural, pues jo crec que és un compromís que tenim i les administracions i que tenim que tindre el conjunt del poble valencià per a cuidar i millorar permanentment aquest bé que la naturalesa ens ha donat. En la sala de exposiciones del Almudín podemos ver una gran muestra que presenta todas las facetas del parque natural a lo largo de casi 1000 años de historia. Historia, tradiciones, costumbres, valores medioambientales, todo esto y mucho más es lo que podemos encontrar en esta muestra, que ha logrado traer al corazón de la ciudad un trocito de la Albufera. Dividida en espacios, se presenta al visitante la Albufera y la dehesa del Saler desde distintas perspectivas, subrayando cada uno de sus valores. Què volem? Que l'espectador vagi a l'Albufera, però que abans valore la qualitat i els valors que té l'Albufera mateixa. L'objectiu d'aquesta exposició, tenint com tenim el llac a només 9 quilòmetres i mig de la ciutat, pues és que la gent vagi i que els turistes vagin també. Acompañados por una suave música y una luz tenue, recorremos su historia, sus leyes y las visitas reales. L'Albufera va ser un valor de patrimoni real. El rei sempre, fins a 1865, ha estat en mans de la corona, després va estar en mans de l'Estat i des de 1911 la llei i el 27 la firma definitiva està en mans de la ciutat de València. Paso a paso vamos descubriendo la representación de un antiguo puesto de caza, el cultivo del arroz o la pesca. Entre las joyas de la exposición, 2 barcas tradicionales que nos invitan a navegar por el lago. Ens han prestat aquestes 2 precioses barques, una a mitad de construir que ens permet ver com va naixent una barca en mans dels calafats. En total se ha logrado reunir más de 100 documentos originales e imágenes históricas, así como casi 200 objetos de coleccionistas. Ha costat l'esforç de buscar i de trobar ràpidament, perquè hi ha molta il·lusió i molta afició a conservar les coses del món de l'Albufera. Los visitantes de la exposición también podrán disfrutar de visitas guiadas cada 20 minutos, así como de talleres didácticos destinados a los más pequeños de la casa.